Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa de Upukwe Pupore. Estamos nosotros aquí por Lambaré visitando a esta familia y sobre todo para conocer un poco, como sabemos, todo lo que significa la vida, el andar, las huellas que van dejando nuestros padres, nuestros abuelos y así también lo que después se va transmitiendo de generación en generación. Qué lindo es escuchar testimonios lindos, testimonios que nos ayudan también a nosotros a crecer y a proyectarnos en la vida. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias a usted, padre, por asistir. Bueno, entonces queremos saber primero tu nombre, cuántos años tenés, dónde naciste. Vamos a comenzar por ahí. Yo me llamo Clara Guerrero, viuda de Lumbeck. 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 Sí. ¿Qué apellido es ese? ¿De dónde es? Dinamarqués. Dinamarqués. Sí. Entonces tu esposo, Lumbeck. Sí. Sí. ¿Y cuántos añitos tenés, ña Clara? 92. 92 años. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes en su familia? 4. 4. ¿Todos varones, todos mujeres? 4 mujeres. 4 mujeres. Sí. Y los 4 vivieron y le crió mi tía también. Ya, ¿por qué? Ya. Ustedes, tu mamá, tu papá. Mi madre ha fallecido. Falleció. Falleció y nos quedamos nosotras. O sea, quedado huérfanas. Huérfanas. ¿Cuántos años tenía tu mamá cuando falleció? 35 años. 35 años. Ella falleció de cáncer de garganta. Cáncer de garganta. ¿Y ella de dónde era tu mamá? De Asunción. Ah, de Asunción. Todo fuimos nosotras criadas en Asunción. En Asunción. Sí. Ya. Porque mi tía estaba ya acá radicada. Claro, hace tiempo. Sí. Y ella nos recogió. Entiendo. Claro, después de la muerte de tu mamá. Después de la muerte de mi madre. Sí. Y todos nos fuimos a la escuela. Sí. ¿Dónde fueron a la escuela ustedes? ¿Dónde estudiaron? Y cerca de la iglesia donde yo le estoy diciendo ahora. De María Auxiliadora. De María Auxiliadora, había una escuelita. Entiendo. Y ahí nos íbamos. Ya. Después ya de ser un poco grande, mayorcita, entonces lo que estudié es corte y confección. Ah, corte y confección. Sí. Ahí con las hijas de María Auxiliadora. Con las eso queda sobre Herrera y Tacuarí. Tacuarí. Hasta ahora está el colegio María Auxiliadora, ¿verdad? Y bueno. Es del año 1900 prácticamente. Exactamente. Y esa dirección está en nuestra casa. Ah, en esa dirección. No, como 2, 3 cuadras caminamos para llegar ahí. Ah, entonces estaban cerca. Me quedaba cerquita. ¿Y dónde hicieron? Jejuí Bellavista se llama la calle. Ah, Jejuí, claro. Jejuí, la calle Jejuí. Y Bellavista. Bellavista. Ese Bellavista no estoy ubicando, pero no sé si existe todavía, pero Jejuí sí. Eso sí conozco. ¿Y dónde hicieron su catequesis, su primera comunión? Y ahí en María Auxiliadora. Ahí en María Auxiliadora. Ahí todo hicimos. O sea que ustedes estudiaban corte y confección en el colegio. El colegio. ¿Y qué días se iban? ¿Los sábados, los domingos? Los sábados. Los sábados. Los sábados. Sí. Que funcionaba entonces como oratorio festivo, ¿verdad? Exactamente. Al estilo salesiano, al estilo Don Bosco. Así mismo, así mismo. ¿Y cuántos hermanos? 4 me dijiste, 4 hermanas. 4. ¿Y vos qué número de las hermanas son? ¿La primera, la segunda, la tercera? La tercera. Sí, tenía 5 años. 5 años. Cuando falleció mi mamá. Cuando falleció tu mamá. ¿Y quién de las 4 vive? ¿Estás vos, la tercera? ¿Y quién más? Somos 2, la mayora y yo. Ah, la menor. Sí, la última. ¿Y cómo se llama? ¿Te acordabas todavía de tu hermana? ¿Cómo se llama? La mayor. La mayor, que vive todavía. Ramona. Que vive todavía. ¿Y por dónde vive? Aquí por Asunción. Y supimos nosotros que estaba ahí por Espinillo, Argentina. Ah, por Argentina. Argentina, sí. Así supe. Yo cuando me iba a casar, ella vino llegando un día. Y ahí yo supe dónde ellos están. Ya. Cuando te ibas a casar, ¿fue la última vez que se vieron? Sí, la última vez. ¿Y cómo sabes que vive todavía tu hermana mayor? Y siempre sabemos algo de ella. Ah, ya. Sí. Y anda enferma también. Ya, gata también anda. Pero vos andás bastante bien. Ahora, por ejemplo, me estoy levantando lentamente. Ya. Porque estuve mal, padre. ¿Qué te agarró? Durante la pandemia. No venía más, sí. El COVID y el otro. Así, chikungunya. Exactamente. ¿Te agarraron los dos? Uno. Pero vos le mataste a los dos. A los dos le maté.
Porque 92 años Sí. andan de Mopinini. Sí. No, gracias a Dios, padre, yo esas cosas no pienso. Sí, sí, Cosas que me pasó mal ni nada. Sino con alegría agarro todo. claro, Cosas. claro. Con alegría. Yo digo que por eso el Señor me dio todavía para vivir. Claro, esta fuerza. Sí, para vivir. esta fuerza. Bueno, ¿y qué te acordás ahí en el momento en que falleció tu mamá? Porque era jovencita, Sí. 35 años. ¿Ustedes dónde se fueron? ¿Con Y quién? nos ¿Con su fuimos, papá? ¿Con sus nos tías, sus llevó, abuelos? ¿Sí? nos llevó mi tía para mostrarlo dónde estaba nuestra madre. Sí. Y ahí nos contó. ¿Vos tenías cuántos años? 5 años. 5 años. Ya. 5 años. Y me acuerdo bien cómo estábamos vestidas y todo. Me acuerdo. ¿Cómo estaba vestido Y usted? estábamos con una tela media oscurita y con un ribete lila. Lila. Nosotros pues estamos de luto. De luto, Eh, sí. Los 4 nos fuimos así. Y me acuerdo bien que estuvimos así en los costados del féretro. Sí. Y yo, por ejemplo, sentí mucho que murió nuestra mamá. Y las otras sí que... Que eran mayor, ¿verdad? Que era mayor. Cómo se pusieron mal. La última, padre, Sí. nació a los 3 meses y en ese interín falleció mi mamá. Después de Era 3 meses. chiquitita ella, De 3 meses. de 3 mesitos estaba ella en la mano. ¿Pero qué le mató? ¿El parto? No. O sea, 3 meses, pero alguna complicación después del parto, no. No, Ah, me dijiste que era de... la mamá. de- Mi mamá sí. es lo que tuvo el problema. Sí. Ah, Esa criatura se creció ya. y la última, la más chiquita. Y así. ¿Y de quién te acordás? ¿De algún sacerdote ahí que iba al colegio, María Auxiliadora? ¿O no te acordás de nadie? Padre Esteche, no te acordás. No, De los antiguos, porque seguramente que ahí iban los padres salesianos, ¿verdad? sí. Para celebrar la misa, Sí. estaban muchos. Sí. Padre Mazarino, Padre Bordón, porque eso era lo que estaban en ese Estaban tiempo. Padre ese tiempo, Viedma, Sí, por esos lugares. sí, eso es lo que no me acuerdo porque era Claro. chiquita, porque Padre todavía... Tierra, sí. Y claro, chiquitita todavía en ese tiempo. Bueno, qué interesante entonces nosotros así, queridos amigos, estamos compartiendo aquí con la señora Clara, estamos en Lambaré, ella que nació en Asunción y nos recuerda también de todo lo que significa para ella su infancia, de todo lo que ha significado también el tener que crecer después huérfana, ¿verdad? Claro. Con tus tías Tía y abuela. y abuelas. No. Bueno, Ellos volvemos nosotros enseguida con más Tupucue, Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, aquí estamos con la hija, ¿verdad?, de la señora Clara. Ella se va a presentar. ¿Cómo es tu nombre? María Clara de Jesús. María Clara también. Guerrero. Vos también llevas el nombre de tu mamá, ¿verdad? Sí. María se le agrega. Bueno, ¿y qué es lo lindo así que queda en el corazón de tu mamá, de todo lo que te transmitió y de todo lo que te deja, y como testimonio también de vida de ella? Y lo más lindo que ella nos dio la vida, crecer, criar. Eso es lo más lindo que tengo de mis padres. Mi padre y mi madre, porque ellos fueron los que nos criaron, nos hizo crecer, nos hizo estudiar para tener algún estudio básico, para seguir algo en la vida, ¿verdad? Y gracias a Dios le agradezco a ellos infinitamente lo que nos dio hacer para estudiar. Sí. Nosotros éramos muy estudiosos. En ese sentido, yo nunca... ¿Dónde entraban en la escuela ustedes? Estaban en Tacuarí, me dijo Tacuarí, tu mamá, ¿verdad? Tacuarí, sí. Y por ahí cerca. Cerquita estábamos, cerquita, todos cerca estábamos ahí. Sí. Y teníamos, o sea que yo nunca... ¿Nunca le diste mucho dolor de cabeza a tu mamá? Nunca, ni a papá, nunca en mi vida. Estudien que no, yo ya agarraba mi cuaderno, mi lápiz, ¿Y vos sos qué? ¿La primera, la mayor? La primera. Sos la mayor. La mayor. Entonces a los otros le daban una capetecito, ¿eh? Sí, me hacían caso de los dos hermanos. Sí. Pero gracias a Dios salimos todos bien. Claro. Bueno, muchísimas gracias entonces, María Clara. Y ahora estamos nosotros con el hijo de la señora Clara. ¿Qué tal? Bueno, decimos tu nombre. Buenas. Yo soy Gustavo Daniel Lumbe Guerrero. Gustavo, bueno. Soy el Pajahuevio. El Pajahuevio, sí. Eso te iba a preguntar, porque dice que son dos varones. Sí. Bueno, ¿y qué es, Gustavo, lo que queda así en tu corazón, sobre todo de tu mamá, de la enseñanza, de tus padres, sobre todo en general? Te voy a resumir diciendo que siempre agradecí a la vida por la niñez que me dieron. Porque tuve un hogar, una familia, una casa, en la cual éramos muy acajantá, yo sobre todo. Sí, yo sobre todo, yo no me bajaba de los árboles. Tu mamá decía, pero Gustavo le gustaba, muy brillante, decía. Siempre fui ñepo estudioso. Porque era paja bueno. Bueno, muchas cosas me perdonaron, ¿verdad? Porque en mi niñez yo vivía en los árboles y sobre el techo de los vecinos. Era muy cabezudo y ellos me permitieron eso. Ya. Me malcriaron en ese sentido. Y aparte crecí como todo niño normal, adolescente. Entré en la escuela República Bolivia, que estaba a 6 cuadras de casa. Ya. Entré en el colegio San Clemente María, que estaba a 10 cuadras de casa. Sí. Todo era céntrico. Todo céntrico. Papá se iba a trabajar sobre Palma caminando. Mamá trabajaba a 3 cuadras de casa, el Ministerio de Salud. Ya. Todo teníamos cerca. Y nacimos en el primer edificio que tuvo Asunción, que fue el edificio de IPS, que está sobre Constitución. Ahí estaba IPS, ahí se creó IPS y todos nacimos ahí. Entiendo. Fue el primer edificio que tuvo Asunción. Sí, qué interesante. Estábamos a 3 cuadras de ese instituto. Sí. Entonces, una palabra para resumir, ¿y qué le dirías a tu mamá? Agradecimiento. Agradecimiento. Agradecimiento de todo corazón. Muy bien.
Así entonces le agradecemos también a Gustavo. Él es el hijo Pajahue. Queridos amigos, seguimos con Ñande Upukwe Pupore. Estamos con la señora Clara. Y ahora nosotros queremos saber un poco cuántos años tenía cuando te casaste. 20. Porque me dijiste que un apellido dinamarqués era, ¿verdad? Sí, tu padre. esposo. Sí. Pero él ya era paraguayo. Sí, vino acá porque era un gran, ¿cómo le voy a decir? A veces se me va. Sí, sí, sí. ¿Y en qué trabajaba? ¿Trabajaba Sí, era... en embarcaciones, No, negocio, No, ingeniero? era profesor. Ah, era profesor. Profesor Ah, era. Ya. Y enseñaba mucho acá. ¿Ese Después- quién es? ¿Su papá? ¿El eh, papá de tu esposo? Sí, el papá. Ah, el papá. Y el después papá entonces, de- pero tu esposo ya nació aquí en Paraguay. No, él nació en Dinamarca, él Ah, ya él joven, nació. jovencito él vino. Ya. Jovencito Sí, él vino. entiendo. Y Vino aquí. vinieron acá a radicarse y ya no fueron. Entiendo. Más porque su señora es paraguaya. Claro. que La señora es paraguaya. de tu suegro, De mi entonces. suegro, De tu suegro. Bueno, ¿y dónde le conociste a tu esposo? ¿La esposo nada? Y yo trabajaba ya estaba toda señorita. Yo trabajaba con una tía en una modistería. Ah, claro, porque con estudiaste, ella. me dijiste, con la hija de María Auxiliadora. Sí, O sea que eres tuya Ponara. sí. Sos Y- modista. Sí, trabajé con ella muchos años y después por ahí, por el camino nomás nos veíamos con el muchacho. Entiendo. Y ¿Y cuántos hijos tuviste, ña Clara? 4. 4 hijos. ¿Eh? Es que yo ¿O sí, tres? 3. Ah, 3. 3. 3 hijos, ya. 3 hijos. Así también no me dieron dolor de cabeza mis hijos En padres. serio. Porque con una familia muy humilde luego me junté con un señor muchacho muy bueno Sí. y que supo criarle a sus hijos. Entiendo. Y fuimos pobres, padre, Entiendo. pobres, trabajadores. ¿Y dónde vivían? Y vivíamos en la calle Tacuari. Tacuari, Sí. ya. Ahí siempre ustedes se quedaron. Ahí, sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo? ¿Estuvo mucho tiempo? 24 años. Allí. Allí Ya. estuvimos. Y después vinieron aquí hacia La Maré. Y después mandó edificar una casa acá en La Maré. ¿Cómo se llama la calle? Juana de Lara. Ya. Ahí armó mi marido para nuestra casa. Ya. Y nos mudamos ahí. Y ahí 24 años también nos quedamos. 24. Y tuvimos... Mira, María Auxiliadora 24. Sí, ¿eh? Usted vivió allá 24, vinieron Sí. aquí 24. 24. Bueno, y después, y aquí en su casa, ahora donde me están recibiendo, 24 ya también. No, todavía. Todavía Todavía no. no. Todavía. 10 años, dice. 10 años. Está bien. Todavía no. Sí, sí, Y sí. estudiaban todos, gracias a Dios. Se iban todas a la escuela, tanto mi hija como Gustavo. No me quejo de ellos porque nunca ellos me dieron dolor de cabeza, Claro. que no quería estudiar. Es lo que es más Sí, Gustavo. sobresaliente. Gustavo sobresaliente. Ah, Sí. No me quejo Me yo. gustó siempre. Y el otro también bastante. Me respetaban mis hijos. Pero vos también le ponías un poco de orden, Claro, disciplina. Claro. ¿Qué usaba? ¿La zapatilla o el cinto? El cinto. Los dos. El cinto. Yo no me acuerdo lo que yo le pegaba a mi Así no. hijo. Con la palabra nomás. Sí, con eso Sí, nomás sí, nos, sí. nos arreglamos, sí. Después vamos a hablar Y- con tu hijo y y, vamos a saber un poco si eh, era cierto. Y mi hija fue muy guapa. También. De chiquita ella ya comenzaba a barrer Ah, y el ya, otro, su hermano, con, Sí, sí. con el coso juntando la basura. Sí. O Se sea que se entendían y ayudaban, se ayudaban. sí, y trabajaban se ayudaban. juntos, ya. Bastante. Bueno, y cuando vinieron ustedes aquí hacia Lambaré, ¿en qué comunidad se insertaron? ¿Alguna capilla? Y ¿Alguna acá comunidad? la Santa Elena. Ah, en Santa Elena. Ahí, porque Ya. es cerquita, pues. Sí, muy cerca de la casa de ustedes. Y ahí nos Estuvieron acostumbramos. trabajando. Sí, Ahora sí. no, porque hace tiempo no me voy Y más. claro, 92 Sí. años. Y bueno, y hay que rezar de la casa, dice, Sí, ¿verdad? sí. El Papa. Sí. Y Siempre, rezamos sí. nuestro rosario siempre. Eso es lo que fue mis gente, padre, que Sí. fueron muy católicas. ¿En Mi serio? abuela al menos.
Mi abuelita era una señora que rezaba el rosario y los solía decirlo, bueno, vengan chicos, Sí. vamos a rezar. Enseguida. Tenía mi abuelo, todavía vivía cuando eso. Y decía mi abuelo, mapi, papi con la ñañembo, esta, decía él. No ñembo ese, él no ñembo ese, pues todos los días le llamaba a mi abuela, pues, Sí, íbamos a rezar, Sí. toditos nos poníamos así, Sí. en orden, y rezábamos el rosario. Hasta terminar. Abuela, y de esa vez nosotros supimos rezar, todas saben rezar el rosario. El Mi rosario. abuela era. Ñembo La que- iba, después ustedes mismos. Sí. Fueron aprendiendo. Nos unía a todos y teníamos que rezar. Con razón, porque hace poco usted se volvió muy famoso a través de Facebook, a través de la Navidad en Familia, últimamente. Sí, y ahí Aquí recién- en su comunidad están haciendo Acá estamos haciendo Navidad en Familia. sí. Y me puse muy contenta yo porque yo no puedo pues Claro, como vos no podés salir, Salir. entonces tus vecinos Entonces, vienen. ellos vinieron a Sí, con 92 ofrecer. años, vos tranquila, Sí. le recibí en tu Les casa. recibo, sí. Y se vuelve aquí este lugar hermoso, ¿verdad? Sí. Para rezar y Sí. encontrarse. Bueno, así nosotros estamos hablando con la señora Clara, le agradecemos. Nosotros queremos un mensaje que le dé un poco y que le diga a la gente. Es baremita su escuela, sobre todo a las familias, a los hijos, así como un mensaje lindo para que ellos también se puedan empeñar como cristianos. Él agradece a su escuela. Y que como están siguiendo ahora, que sigan siempre, porque son buenos hijos Ya. y yo veo que se preocupan muchísimo por mí. También. Me tiene como una muñeca, ¿En serio? Sí. Así da gusto. los tres. En serio. Más todavía mi hija que anduvo mucho Claro, conmigo claro. también. 2 varones y Ella- una nena sí. tenés. Bueno, Ella es la mayor. entonces vos sos la muñequita de la casa. Eh, Y en el momento en que tenías COVID y chikungunya, te atendieron, y estuve en el hospital, padre, estuviste en el internada. hospital. Sí, Sí. estuve en el hospital. Pero no te pusieron nada de... Gracias a Dios, padre. Gracias a Dios. Sí. Usted sabe que cuando me internaron no había cama de terapia. No había terapia ya. No había. Entonces te Ese quedaste. me salvó. Eso te salvó de la... Ese me salvó. Mira, porque vos. yo no quería Vos no entrar, padre, querías, ahí. claro. Porque todos los que entran salen mal, Claro, salían mal. salían mal. Y también ese recibimiento y ese atenciones que me tuvieron. No me Excepcional, olvido, no te olvidas, no me sí, olvido. sí, sí, sí. Y hay mucha gente que se quejan de IPS. Sí. Y yo no me quejo. Vos no te quejas. ¿Y fue así alguna hermanita, algún sacerdote a visitarte en ese momento de tu enfermedad, ahí en el hospital, Había un señor siempre que venía a con la comunión? para hacer Sí. con el comunión. Ya. ¿Sí? Y eso es lo que siempre venía. Claro, Pero después sacerdote no me acuerdo. ya. Y las hermanitas Sí. también. Las hermanitas. Sí, qué bien. Bueno, así entonces le agradecemos este lindo mensaje a la señora Clara que nos ha recibido en su casa. Y nosotros así nos despedimos y les dejo la bendición del Señor en el día de hoy. Especialmente soy la familia de usted. Muchísimas gracias, señora Clara, por recibirnos. Gracias, Y que el Padre. Señor descienda y le bendiga siempre a ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Yandé Upucue.